Bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea para el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, como acabamos de entonar ahorita en estas alabanzas, dirigidas a su nombre, a exaltar su precioso nombre, a glorificarlo. Recordemos que es la ofrenda que presentamos delante de nuestro Señor, es una ofrenda de fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso cantamos a su nombre, por eso nos reunimos para adorarlo y para glorificarlo. El regalo de la palabra, lo que Él nos da, pues es la bendición, es la comida que Él nos da, el alimento espiritual que Él nos da, y lo que nosotros ofrecemos, recordemos, es nuestra alabanza, el reconocimiento a su nombre, la adoración que sentimos hacia Él, porque Él es nuestro Dios. Como estábamos cantando ahorita, por ejemplo, en esa alabanza de Rey de Reyes, agradecemos que Jesucristo es nuestro Dios. Y precisamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy, este atributo, Dios o Elohim, el Dios o Teos. Teos sería en griego, Elohim en hebreo, ese Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores. Vamos a ver que es nuestro Señor Jesús. Estamos en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 33. Nos vamos a centrar el día de hoy, versículo 33. Y dice la palabra: le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, y observen esto, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué es lo que ellos consideran como blasfemia? Que Jesús, siendo hombre, se hace Dios. Y por eso precisamente quieren apedrearlo, por eso precisamente fue crucificado, porque Jesús vino a decirnos que Él es Dios. Ese fue, déjenme decirlo así, aunque es incorrecto totalmente, ese fue el pecado de nuestro Señor Jesús delante de los ojos de los judíos, de su pueblo, de sus elegidos, de quienes eran de su propia sangre, hablando humanamente, de quienes eran de su propia fe. Esa historia se repite el día de hoy, mis amados hermanos, se repite porque muchos que se dicen cristianos, pues blasfeman contra el nombre de Jesús cuando no lo reconocen como Dios, cuando dicen, pues Él solamente es la segunda persona de una Trinidad, o Él es simplemente el Hijo de Dios, o Él es simplemente el joven, porque el viejito, el efectivo, el bueno, a veces dicen los jóvenes, pues es el viejito, ¿no? El que aparece con barba blanca, pero el joven, pues es secundario, es como un Dios chiquito, ¿no, mis hermanos? Que fue muerto Jesús en el plan de Dios, obviamente, porque fue muerto. Bueno, fue muerto para traernos vida, pero dentro del plan de los judíos fue muerto por blasfemia. Ese es el resultado de la muerte de nuestro Señor Jesús en los ojos de los judíos. Siendo hombre, se hace Dios. ¿Por qué se hace Dios? Pues porque Él dice precisamente que Él es el Hijo de Dios, que es uno de los atributos que eran presentados como la anunciación de que Dios se iba a encarnar, de que Dios iba a estar con nosotros, ese Emmanuel que había sido anunciado, esa simiente santa que había sido anunciada y que vendría a quedarse con nosotros. Recuerden, ese Dios que es inmanente, o sea, un Dios que no se conoce, un Dios lejano, un Dios que está fuera de toda relación humana, se hace presente, se hace una persona de carne y hueso, con sangre, que viene y tabernaculiza entre nosotros, tabernaculiza entre su pueblo, con el único objetivo de regresarnos al propósito para el cual fuimos creados. Reconocerlo a Él, adorarlo a Él, conocerlo a Él como el único Dios verdadero, ser su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Vamos a ver el contexto de este versículo 10:33 en Juan también,
capítulo 20, versículos 28 al 29. Cuando está, después de resucitar, está con sus discípulos y a sus apóstoles, se aparece frente a ellos, y entre ellos estaba Tomás, y le dice: Tomás, Señor mío y Dios mío. Esto lo hace después de haber introducido sus dedos en los agujeros, en los hoyos que tenía nuestro Señor en sus muñecas, en sus pies y en su costado, que fue abierto por esa lanza. Entonces le dice: Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: por si me has visto, has creído. Esa fue la reacción de Jesús. O sea, Tomás, solamente porque me has visto, has creído. Mi hermano, no nos esperemos a estar delante del trono, no ante su presencia para gozar de su presencia eternamente, sino delante del trono para ser juzgados y ver si reconocimos o no reconocimos a Jesús como Señor, porque dice la palabra: ahí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Cuál va a ser ese llanto y rechinar de dientes? Vivir eternamente, porque ahí vamos a vivir eternamente, pero lejos de la presencia de nuestro Dios, sin tener la oportunidad de adorarlo, glorificarlo, reconocerlo como el único Dios verdadero y rendirle toda nuestra adoración, confesando su nombre eternamente y para siempre. Ese es el verdadero castigo, vivir, porque la muerte eterna es eso, vivir eternamente separados de Él sin tener esa oportunidad de gozarnos en la adoración a su precioso nombre. Ese es el crujir de dientes. No nos esperemos a esa situación, mis hermanos. Si sabemos quién es Jesús, si entendemos quién es Jesús, glorifiquémoslo como el único Dios verdadero. Y digámosle, como dijo Tomás: Señor mío y Dios mío, pero no nos esperemos a ver para creer. Creamos lo que nos dice la bendita palabra. Vamos a comenzar a partir del versículo 31. En esta mañana vamos a ver los versículos 31 en adelante, y vamos a ver este capítulo 10 de Juan. ¿Por qué o para qué nos revela su nombre nuestro Señor Jesús? Bueno, vamos a ver que Él revela ese nombre precisamente para que podamos reconocerlo y que lo reconozcamos según su propósito de adoración. Muchas veces reconocemos a Jesús para pedirle, reconocemos a Jesús para ver qué obtenemos de Él, reconocemos a Jesús para que nos sane, para que nos ayude, para que nos proteja, para que nos cuide, pero no reconocemos a Jesús para adorarlo y para glorificarlo. Lo reconocemos únicamente para nuestro vientre, pero no para alzar nuestras manos en adoración. Dice la palabra en estos versículos 31 al 32, los judíos recogieron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: muchas obras buenas del Padre os he mostrado. ¿Cuál de ellas es la que ocasiona que ustedes me quieran apedrear? Es lo que les está preguntando Jesús. ¿Cuál de todas esas obras que yo les mostré es la que ocasiona que yo sea apedreado por ustedes? Hay muchas obras que realizó Jesús, pero hay una por la cual lo quieren apedrear. Ya lo vimos ahorita en ese versículo 33, lo vamos a repetir ahorita más adelante. Muchas obras del Padre, muchas obras buenas nos ha mostrado Jesús. Aquí recordamos lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, que hay unicidad en sus obras. Todas las obras tienen un solo propósito y son unificadas en una sola: la manifestación del nombre. ¿Se acuerdan? Juan 17:6, la manifestación del nombre. Toda obra ha sido cumplimentada por Jesús, lo dice ahí en Juan 17:4, y luego en el versículo 6 nos dice cuál es esa obra: manifestar el nombre. A veces pensamos que son los milagros, a veces pensamos que únicamente es la salvación, a veces pensamos que únicamente es la redención que Él hizo. Sí, mis hermanos, todas esas obras, todas juntas, tienen una unidad, tienen un solo propósito, tienen un solo objetivo: manifestar el nombre de Dios. ¿Para qué? Para ser reconocido, ser adorado y ser glorificado. Vamos a ver qué nos dice
Hechos 2, a partir del versículo 22 hasta el 36. Jesús, como Dios, me muestra sus obras para que pueda ver precisamente con mis ojos, Él es Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, observen, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, observen este objetivo, mis hermanos. Por eso lo subrayamos ahí en el sermón. Si tienes tu Biblia ahí físicamente, subráyalo. Fíjense, Dios había jurado que de la descendencia de David levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, no en el trono de David. Por eso vean lo que nos está explicando aquí la palabra de Dios. Observen, fue levantado el Cristo. Hemos visto ya en muchas otras citas, en muchos otros sermones, que el Cristo es Dios. El Cristo es el Señor, el Cristo es esa roca que estaba en el Antiguo Testamento, liberando a su pueblo, llevándolo por el desierto, alumbrándolo como una antorcha durante el día, pero siendo una nube oscura para los enemigos. Esa roca de la cual salía agua y alimentaba, no solamente daba de beber, sino alimentaba a su pueblo. Sabemos que ese Cristo es el Yahvé del Antiguo Testamento, es Él. Y observen, para que se sentara en el trono. Continúo, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, es decir, Dios se encarnó, observen, Dios se encarnó, murió, porque era necesario que así sucediera para pagar la deuda que era nuestra culpa, esa sentencia que ya había sido ejecutada, pero dice, habló de la resurrección de Cristo. Solamente Dios puede resucitar, mis hermanos. El hombre no. Y luego que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Está hablando de quién? Del Cristo, de Jesús. Punto y seguido, por si tenemos alguna duda. Dice, a este Jesús resucitó Dios. Ese Cristo que fue levantado, ese Cristo que está sentado en el trono, es Jesús. Y dice, fue resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, ese Elohim se constituye o se levanta a sí mismo para sentarse como Cristo en el trono y dice, ha sido constituido Señor y Cristo para ser sentado precisamente en el trono. Ya hemos visto otras citas, muchas, y en otros sermones
en diferentes atributos, mis hermanos. ¿Por qué Jesús es adorado cuando es introducido, por ejemplo, en este mundo? ¿Por qué cuando se hace la anunciación a los pastores en Lucas 1, por ejemplo, por qué ordena Dios que todos los ángeles de Dios vayan y adoren a ese niñito? Sería un pecado, mis hermanos, un pecado mortal estar adorando a un Dios diferente que no sea el único Dios verdadero. Ahí está también en Hebreos, ¿se acuerdan? Adórenlo, está escrito y está cumplido en Lucas. Adórenlo. ¿Por qué se adora a ese Cristo? ¿Por qué se adora a ese Señor? ¿Por qué se adora a ese Jesús? No lo estoy diciendo despectivamente. ¿Por qué hay esa duda de adorarlo? Mis hermanos, simplemente porque ese, entre comillas, Jesús, Cristo y Señor, pues es el Elohim, es el Elyon, es el Shaddai, es Yahvé, es el nombre revelado que es sobre todo nombre, el nombre que es uno. ¿Se acuerdan de Zacarías 14:9? Nada más por eso, mis hermanos, nada más porque Él es Dios. Ese es nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar con el versículo 33, que es el que nos ocupa en esta mañana, ¿sí? Y vamos a ver cómo Jesús nos revela su nombre para mostrarnos su divina soberanía. Acuérdense que en el nombre, ¿se acuerdan? Hemos visto ya a la luz de la palabra Shem en hebreo, ¿sí? O también Olam en griego, es nombre. Pero ¿qué significado tiene el nombre? ¿Qué implica el nombre? Poder, soberanía, autoridad, majestuosidad, portentosidad. Toda la autoridad, dice Jesús, ¿se acuerdan? Me ha sido dada. Por esto vayan y bauticen en el nombre. Vayan y bauticen en el nombre. Sumerjan a la gente. Sepulten a la gente en el nombre. ¿Por qué y para qué, mis hermanos? Para que Él sea honrado, glorificado, para que Él sea reconocido. Ese es el propósito. No hay otro. No hay otro, mis hermanos. Solamente que Él sea adorado, reconocido, glorificado, honrado. Ese es el único propósito, que Él sea honrado y glorificado. Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos. Observen eso, por buena obra no te apedreamos, por blasfemia. O sea, consideraban a Jesús como un blasfemo. Eso era lo que consideraban, eso era lo que pensaban de Jesús, eso era lo que sentían acerca de Jesús. Es un blasfemo. ¿Por qué? Porque siendo hombre te haces Dios. No pierdan de vista la pregunta que había hecho Jesús. ¿Por cuál de todas estas obras que he hecho me quieren apedrear? Y entonces, ¿por qué lo quieren crucificar, apedrear, lapidar, matar, corretear, golpear, lo que quieras, como quieras decirlo? ¿Por qué? Por blasfemo. Por blasfemo, porque dice que es Dios. Por eso, para los judíos esto era inaceptable, mis hermanos. Y podemos ver que actualmente para muchos que se dicen hebreos y muchos que se dicen del pueblo de Israel, el nuevo pueblo, etcétera, etcétera, es inaceptable que Jesús sea Dios. Es inaceptable. Se repite la historia, mis hermanos, 2000 años después. Pero la palabra dice que es imposible que nuestro Señor Jesús vuelva a ser crucificado. ¿Cuántos se han apartado de la verdad por seguir una religión? No esperemos que nos suceda lo mismo, mis hermanos. Proclama quién es Jesús, declara quién es Jesús, testifica quién es Jesús, predica quién es Jesús, porque hay muchas blasfemias contra su nombre. Él se manifiesta en cada uno de los atributos de su nombre para que podamos entender que Él es el único Dios verdadero.
Nos lo dice de miles y miles y millones de formas, porque sus atributos son infinitos. No nos va a alcanzar la eternidad para adorarlo por todos y cada uno de sus atributos. Por eso está la eternidad, para eso está la eternidad. No nos va a alcanzar, mis hermanos. Y en esta vida, pues tampoco, si la eternidad no nos va a alcanzar, menos esta vida efímera donde somos peregrinos. No hemos entendido esta situación. ¿Para qué fuimos creados? Pensamos que adorar es ir a la iglesia, cantar una canción y batir las palmas y salir contentos y relajados porque cantamos. No te estoy diciendo que no sea adoración, sí, pero lo reducimos a eso. Y durante toda la semana no te vuelves a acordar de Dios, no te vuelves a acordar de quién es Jesús. Estamos comprendiendo. Hemos reducido la adoración a un simple canto. Sí es eso, pero no solamente es eso. Sí es levantar nuestras manos, pero no solamente es eso, mis hermanos. Levanta su nombre, proclama su nombre, predica su nombre, testifica su nombre, comparte su nombre, habla de su nombre. Ese es el amor al que se refiere la palabra. Ese es el amor a los hermanos. Ese es el amor al mundo. Enseñar y compartir el nombre. A eso vino Jesús, a manifestar el nombre, mis hermanos. Vamos primeramente a el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 18 al 29. Así que por esto más aún procuraban los judíos matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ya estamos entendiendo por qué lo querían matar. Es que Dios es mi Padre. Pues si Dios es tu Padre, entonces eres Dios. Tomando la palabra, Jesús les decía, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, eso también hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, mayores obras que ésta le mostrará, para que vosotros os maravilléis. ¿Te acuerdas de Pedro? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, para que contéis, prediquéis, compartáis las maravillas del nombre de Dios. Estamos comprendiendo. Mayores obras que éstas le mostrará para que ustedes se maravillen y digan, oh, Jesús es Dios, predícalo. Jesús es la luz, predícalo. Jesús es la salvación, predícalo. No prediques cosas, no prediques obras, predica a la persona y preséntalo como el Salvador, preséntalo como Dios, preséntalo como la puerta, como el camino, como la justicia, como la verdad, preséntalo como Dios. Continúo, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. No nos olvidemos de esta situación. Da vida. ¿Qué es la vida? Conocerlo a Él. Cuando te da vida, ¿qué es lo que está haciendo? Se está dando a conocer contigo. ¿Estás entendiendo esto, mis hermanos? Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Mis hermanos, esta palabra honra no solamente es reconocerle un privilegio, honra, o sea, adoren al Hijo, así como adoran al Padre. Pero no somos politeístas, somos monoteístas, un solo Dios, una sola persona. Que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Estamos comprendiendo. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
¿Qué es la vida eterna? Dijimos, bueno, nos dijo nuestro Señor Jesús, conocerlo a Él. Cuando oyes la palabra, cuando escuchas la palabra, lo conoces, porque tienes vida eterna. No va a juicio, sino que he pasado de la muerte a la vida. Ya no vas a estar muerto eternamente, o sea, vivo, pero muerto, eternamente, separado de Dios. De cierto os digo que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. ¿Cómo estábamos nosotros antes de Cristo, mis hermanos? Antes de que Él llegara a nuestras vidas, muertos espiritualmente. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad, o sea, el nombre, para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán o escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. A lo mejor me dices, es que la Biblia nos dice que también los muertos van a... Sí, todos resucitan. Unos resucitan para vida y otros resucitan para muerte. O sea, ¿para qué vuelven a vivir? Para estar separados siempre, eternamente, de su presencia. Esa es la muerte espiritual, mis hermanos. Esa es la muerte eterna. Estar vivos delante de Él sin poder adorarlo, reconocerlo y glorificarlo. Es lo peor que nos puede suceder. Al ser Jesús Dios, o al ser Dios Jesús, como dice en Juan 1, ¿se acuerdan? El Logos era en el principio, estaba frente a Dios y Dios era el Logos. Dios era el Logos. Al ser Jesús, Dios, mis hermanos, entonces yo puedo adorarlo sin ser idólatra, sin blasfemar. Jeremías 17, 5, 7. Maldito el que confía en el hombre, se apoya en un brazo de carne y aparta su corazón de Yahvé. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que habitará lugares secos en el desierto, en tierra salitrosa y deshabitada. Bendito el que confía en Yahvé y cuya confianza está en Yahvé. Por eso podemos adorar a Jesús y al mismo tiempo, o de la misma manera, estamos adorando al Padre, a Yahvé, porque Él es el Padre. Con esa confianza, mis hermanos, sin ser idólatras o politeístas. Jesús le respondió, no está escrito. Jesús le respondió, escrito. Aquí estaríamos en los versículos 34, 35. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dice, soy hijo de Dios. ¿Para qué nos revela el nombre? Para que vayamos a Él como Dios, mis hermanos. Para eso nos revela quién es. Para que vayamos a Él como Dios. Para que lo adoremos y lo glorifiquemos. Para eso nos está revelando el nombre, Jesús. No revelen el nombre simplemente para que digamos, ah, sí, pues Jesús es Jesús, pero yo voy a seguir adorando a Dios. Y no te estoy diciendo que no lo hagas, simplemente que entendamos que estás adorando al mismo Dios, la misma persona, porque solamente hay un solo nombre. Juan 12, 20 al 35. Entre los que subían a adorar a la fiesta, había algunos griegos. Quiero que pongan atención en ese versículo, por favor. Entre los que subían a adorar. ¿A qué iban? Pues a adorar, ¿verdad? Cualquiera lo puede deducir, hasta un pequeñito de 3 años, que le dices, a ver, mira, los que subían
iban a adorar en la fiesta. Y si le preguntas a qué iban, pues iban a adorar, no iban a la fiesta. Así como nosotros, mis hermanos, nos reunimos a adorar a nuestro Dios. No solamente vamos a la gorra a comer, ¿sí me estoy explicando? No solamente vamos a alimentarnos, no solamente vamos a ver qué obtenemos. Nos reunimos para adorar, nos reunimos para glorificar, nos reunimos para conocerlo y reconocerlo y honrarlo. Para eso nos reunimos, no para alimentarnos y sentirnos bien. Ese es el regalo. Entre los que subían a adorar había algunos griegos. Estos pues se acercaron a Felipe de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, deseamos ver a Jesús. ¿Para qué crees que lo querían ver? Para platicar, para que les hiciera un milagro, para ver si vendía algo, ¿no? A lo mejor vendía chocolates, le compraban chocolates o alguna cosa así. No creo que haya sido eso, mis hermanos. Felipe va y le dice a Andrés, y Andrés y Felipe van y se lo dicen a Jesús. Jesús les responde diciendo, observen para qué iban esos griegos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué es glorificado, mis hermanos? ¿Crucificado? No, ¿verdad? Glorificado, reconocido como Dios. ¿A qué iban esos griegos? A adorar. En verdad os digo, observen cómo lo repite Jesús. En verdad os digo, no dice nada más, en verdad les digo, no, en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda el solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ya está anunciando Jesús su muerte, ¿sí se están fijando? Ya está anunciando. ¿Por qué? Porque está empezando a ser reconocido. Estamos hablando ahorita de la parucía, de la venida definitiva de nuestro Señor Jesús. Hay muchos que están platicando, comentando, están inundadas las redes sociales de esa situación. No sabemos el día y la hora, mis hermanos. No fuimos enviados a eso. Fuimos enviados a qué? A anunciar su nombre, a decir quién es, a proclamar el nombre para que la gente lo conozca, lo adoren y lo glorifiquen. A eso fuimos enviados. Ha llegado el momento de ser glorificado. En ese momento, para ser crucificado, en este momento, para ser reconocido como Dios antes de su parucía, mis hermanos. Si Él muere, lleva mucho fruto. Muramos a nuestras obras, muramos a nuestras decisiones, muramos a nuestras visiones, a nuestras misiones que tenemos cada uno de nosotros y centrémonos en la visión y en la misión de Jesús. ¿Cuál es? Manifestar el nombre. Qué padre que tengas una misión y una visión en tu iglesia. Qué padre. Muérete en ese sentido y vive la visión y la misión de Jesús. Predicar el nombre. Porque si muere, lleva mucho fruto. Fruto de labios que confiesan su nombre, mis hermanos. El que ama su vida y la pierde, dice Jesús. Observa, amas tu vida, la pierdes. O sea, amas lo que tú tienes, amas tu religión, te pierdes. No estás vivo. El que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Olvídate de todo lo que piensas y crees. Solamente es necesario creer en Él. Porque si aborreces tu vida, tus pensamientos, tus ideas, tus visiones, tus proyectos, aborrece. Y no te digo que ya no trabajes, que no hagas nada, que te tires al suelo. No, observa, guardarás para vida eterna. Vive para Él. Y entonces todo lo que hagas lo vas a hacer bien, porque es para Él, no para ti. Tu trabajo, excelente. ¿Por qué? Porque es para Él, no es para ti. Lo que hagas es para Él. El que me sirva, sígame. A donde yo estoy, también ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará.
Ahora está turbada mi alma y que dijera, Padre, sálvame de esta hora, pero para esto vine, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Fíjense, ahí se lo subrayé, mis hermanos, y pongan mucha atención. Primero Jesús les dijo a Felipe, ¿no? Y a Andrés, ha llegado el tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego ve la petición que hace Jesús. Padre, glorifica tu nombre. O sea, glorificar a Jesús es glorificar ¿qué? El nombre. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Vean lo que les dijo Jesús, nuestro Señor Jesús, a Felipe y a Andrés. Ha llegado el tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ve la petición que hace Jesús. Glorifica tu nombre. Ups. Lo mismo. Glorificar a Jesús es glorificar el nombre. Entonces vino una voz del cielo. No le dijo el Padre, no, ¿cómo crees? ¿Cómo me estás pidiendo que te glorifique a ti si tú no eres yo? Vino una voz del cielo, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Lo he glorificado. Qué gran enseñanza. Podríamos pasarnos aquí horas enteras hablando de esto, mis hermanos. Lo he glorificado. Es el proemio del Evangelio de Juan. Es esa gloria que él tenía en el principio. Es la oración de Jesús en el capítulo 17. Esa gloria que yo tenía al principio, dice Jesús. Glorifícame con esa gloria. ¿Cuál es esa gloria? El nombre sobre todo nombre, del cual se despojó para encarnarse, pero vino y nos manifestó y nos explicó quién es, para que nosotros lo reconozcamos, porque sus ovejas oyen su voz. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Lo he glorificado desde el final y el principio de los tiempos, desde la eternidad y hasta la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Pero dice, y otra vez lo glorificaré, o sea, por siempre, para siempre, eternamente, de todas las eternidades. La multitud que estaba presente y escuchando decía que había sido un trueno. A lo mejor ahorita tú también dices, ah, este loco, quién sabe qué tanto dice. Otros decían, un ángel ha hablado. Olvídate de lo que te dije. Fíjate, Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Es para testimonio, mis hermanos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Yo cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré, dice, a mí mismo. No dice, los voy a llevar al Padre. A todos voy a traer a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros aprendimos de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea crucificado? Es lo mismo. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo, la luz está entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda la tiniebla, porque el que anda en la tiniebla no sabe a dónde va. Fíjate otra enseñanza tan profunda de Jesús. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dice, pues yo soy la luz. Anden en la luz para que sepan quién es el camino. Fíjense cuántos atributos está mencionando Jesús aquí. Pero si no sabes sus atributos, mis hermanos, pues no sabes que habla de Jesús. Y entonces, ay, no vayas a la luz en el túnel. Puras tonterías, mis hermanos. Ve a la luz, porque dice aquí Jesús, ven a la luz. No te estoy diciendo que te suicides. Ve a la luz. ¿Quién es Jesús? Pues la luz. El camino, Jesús. Estamos entendiendo. Jesús. Todo, absolutamente todo se trata de Él y para Él. Verso 37. ¿Para qué nos revela su nombre? ¿Por qué nos revela su nombre? ¿Por qué tanta insistencia en su nombre? Para que vaya a Él como mi Dios. Para eso. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
todas sus obras se reducen en una sola, que conozcamos su nombre, mis hermanos. Toda la obra de Jesús, todo lo que hizo Jesús, todo lo que dijo Jesús, lo que está haciendo es mostrar atributos de su nombre. ¿Y para qué nos da esas señales? Él es la señal. ¿Para qué nos da esa señal? Pues para que reconozcamos que Él es Dios. Estamos comprendiendo. Juan 17, 13. Estas cosas habló Jesús. Cosas, fíjense, cosas. Ya hemos visto cuáles son esas cosas. Los atributos de su nombre. Levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. O sea, mutuamente. Puesto que le diste potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo se glorifica al Padre? Fíjense, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Verso 5. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. ¿Cuál era esa gloria? El nombre, su presencia, su manifestación. Acuérdate que gloria es toda la manifestación, la presencia o la representación de quién es Él. Verso 6. Manifesté tu nombre, así te glorifico, manifestando tu nombre. Entonces ahora te pregunto, si Jesús glorifica al Padre manifestando su nombre, ¿cómo crees que el Padre glorifica a Jesús? Pues manifestando su nombre, ¿verdad? Porque dice, glorifícate como yo te glorifico, no dice, glorifícame como tú quieras. Estamos entendiendo. ¿Qué es lo que hace el Padre ahora? Manifiesta el nombre. ¿Cuál nombre? Pues el de Jesús. ¿Dónde dice eso? Aguanta. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra, tu logos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti porque les he dado las palabras que me diste. Remá, ¿se acuerdan? Ahorita en el devocional que estamos viendo diario, estamos viendo este atributo, Remá, las palabras. ¿Cuáles palabras? Los atributos del nombre. Ellos las recibieron. Sus ovejas, ¿qué hacen? Reciben y entendieron. Mi hermano, si tú recibes sus atributos, entiendes, ¿estás viendo? Entiendes que verdaderamente salí de ti, dice, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues tuyos son. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. ¿A qué se está refiriendo? Pues al nombre, a los atributos. Todos los atributos que yo tengo, dice Jesús, son tuyos, y todos los atributos que tú tienes, Padre, son míos, incluyendo el Ayón, Adonai, Yahvé, claro, todos. ¿Por qué? Ve lo que dice la parte final, dice, he sido glorificado en ellos, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno como nosotros. Verso 12, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. Los cuidé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo, o sea, estos atributos, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Pues llamarse como se llama, el nombre sobre todo nombre. Ese es el gozo. ¿Y qué gozo nos dejó a nosotros? Pues su nombre. ¿Para qué? Para que lo guardemos y lo digamos cada 8 días. ¿No, verdad? Para que lo prediquemos una vez al año ahí en nuestras congregaciones, nuestras iglesias. No, mis hermanos. Las 24 horas del día, todos los días. 365 días. Y si es bisiesto, 366. Versos 38, 40. Juan 10.
Nos revela su nombre para que crea en él y lo proclame como mi Dios. Mi Dios, sí, mío, mío, de mí, mi hermano. Espero que tú digas lo mismo exactamente. Tu Dios, tuyo de ti. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¿Se fijan? Cree en los atributos. ¿Para qué? Para que conozcáis. Subráyalo, óralo, mi hermano. Y sigáis conociendo. Es interminable esto. ¿Qué es lo que conocemos? Que el Padre está en mí, yo en el Padre. ¿Te estás comprendiendo? ¿Cómo vas a entender que Jesús es el Padre, que son una misma persona y un mismo Dios? Cree en sus atributos. Cree quién es Él. ¿Para qué? Para que lo conozcas y sigas conociendo. ¿Qué? Pues que el Padre está en mí y yo en el Padre, dice nuestro Señor Jesús. Pero ve la reacción de los judíos. Procuraron otra vez prenderlo, pero escapó de sus manos. Fue nuevamente al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan bautizaba al principio, y permaneció allí. Muchos van a tratar otra vez de prenderlo, mi hermano. Muchos van a tratar otra vez de decirte, nah, ¿cómo crees que Jesús va a ser Dios? ¿Cómo crees que Jesús es el Padre? No, no, no. Blasfemia. Versículo 33. Querían matar a Jesús por blasfemia. Juan 17, 14 al 26. Acuérdate, sigue y sigue y sigue. Sale, conozcáis y sigáis conociendo. Versos 38 al 40 que estamos viendo ahorita de Juan 10. Vamos a ver Juan 17, 14 al 26. Fíjense. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Por qué te aborrecen? ¿Te das cuenta, mis hermanos? Porque no somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Observa, apártalos. Es lo que estamos viendo ahorita en los discipulados los miércoles, ¿se acuerdan? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Así como Jesús fue enviado, nosotros también somos enviados. Pero no es que hayamos sido enviados al mundo a ver qué hacemos. Fuimos enviados con el mismo propósito, mis hermanos. Observen, yo me santifico para que también ellos sean santificados en verdad, porque la palabra es verdad, acuérdense. No ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Aquí fuimos enviados a que crean en Jesús. ¿Se están fijando? No hablar del fin del mundo. Fuimos enviados a que crean en Jesús, no a ver qué podemos sacarle. Fuimos enviados para que crean en Jesús, no para hablar de quiénes somos nosotros, si somos el pueblo elegido, si somos la mejor denominación, si somos la mejor religión, si... No, mis hermanos, los que creerán en mí por la palabra de ellos. Jesús está orando por esa gente que está esperando creer en Él. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Dice Romanos 10, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Para que seamos uno en Él, como Él es uno. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean cómo todo se reduce a creer, mis hermanos, en Él. Yo les he dado la gloria que me has dado. ¿Cuál es la gloria que recibió? El nombre, ya lo vimos en los versículos 11 y 12. Acuérdate que estamos en Juan 17. El nombre. Les he dado la gloria que me has dado. O sea, ese nombre se los doy. ¿Qué estamos predicando entonces? Pues los atributos de Jesús, mis hermanos. El nombre. ¿Para qué? Para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Para que sean perfeccionados en uno. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí.
Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde está Jesús? No es un lugar. Más bien, ¿quién es Jesús? El Padre. Entonces vamos a estar ahí para ser uno, para entender que Él es el Padre. No en un lugar físico, ni siquiera un lugar espiritual. El lugar es Él. Es un espacio geográfico. ¿Para qué? Objetivo, te lo subrayé ahí, te lo estoy poniendo con mayúsculas. Para que contemplen mi gloria que me has dado. ¿Qué es lo que vamos a contemplar? Pues el nombre, mis hermanos. Porque me amaste antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está el nombre? Esta gloria que iba a recibir, lo que vimos ahorita en los primeros versículos de este capítulo. Pues el nombre. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí. Y estos conocieron que tú me enviaste. Y les di a conocer y daré a conocer. ¿Qué dicen mis hermanos? Tu nombre. ¿A qué vino Jesús? A dar a conocer el nombre. Y lo seguirá haciendo porque nosotros vamos a seguir predicando su nombre. Y va a haber mucha gente que va a creer por nuestra palabra, pero no es nuestra, sino del que nos envió. ¿Y qué predicamos? El nombre. Y observen el verso 26, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el amor que se tiene el Padre y el Hijo? Pues haberse dado el nombre. ¿Cómo amamos entonces a nuestros hermanos? Pues dándoles el nombre, ya lo hemos visto ahí, sobre todo en la primera carta de Juan, en todos sus capítulos. A partir del 3 es mucho más claro, 3, 4 y 5 de primera de Juan. Ahí está el nombre. Colosenses, Efesios, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos amamos? Con salmos, cánticos, himnos espirituales, porque ahí está el nombre, fruto de labios que confiesan su nombre. Estamos comprendiendo. Verso 41, Juan 10. Me revela su nombre para que lo proclame, para que diga que Él es Dios. Para eso me revela su nombre. Muchos acudieron a Él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todas las cosas que dijo Juan acerca de este eran verdaderas. Yo recuerdo una de las cosas que decía Juan. Este es el Cordero. ¿Qué estaba predicando? Atributos del nombre. Este es el Hijo de Dios. Este es el Cristo. Este es el Señor. ¿Qué está predicando Juan? Atributos del nombre. Todas las cosas, o sea, todos los atributos que mencionó Juan acerca de este Jesús, ¿son verdaderas? Entonces, en verdad, Jesús es Dios. Pues aquí dice que sí, mi hermano. No me creas a mí. Juan 1, 26 al 42. Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está de pie uno que no conocéis. No lo conocemos, mis hermanos. El que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente ve a Jesús, que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Te das cuenta? Que carga el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón, varón de dolores. ¿Te acuerdas de Isaías? Varón de dolores, el siervo de Yahvé. Un varón que ha estado delante de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Juan dice, yo tampoco lo conocía, pero aquí vino para ser manifestado a Israel. ¿Cómo va a ser manifestado Jesús a Israel? Pues Juan anunciaba que Jesús es el Cordero de Dios. Dice, para eso vine yo bautizando en agua. Muchas veces hasta decimos, es que es Juan el Bautista. Mi hermano, ese era aparentemente su misión, bautizar en agua, pero ve lo que dice Juan de sí mismo, porque nos han enseñado cuál era la misión de Juan, bautizar en agua.
Ve la misión de Juan, según él mismo. Dice, para eso vine yo, para anunciar que Jesús es el Cristo. Juan no vino a bautizar en agua. El propósito de, a lo mejor me vas a decir, no, sí bautizaba. Bueno, pues entonces entendamos cuál era el propósito de Juan para bautizar en el agua. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál era el propósito de Juan para bautizar en el agua? Que entendiéramos que Jesús es el Cordero de Dios. Entonces su propósito no era bautizar nada más por bautizar. Bautizar tenía un propósito final, reconocer que Cristo, el Cordero de Dios, es Jesús. Continúo. Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Observa lo que está sucediendo ahí. El Espíritu, dice, es el mismo y permanece sobre él. No dice, vino, se posó y se fue. Permanece sobre él. Permanece siempre, porque es el mismo. Yo no lo conocía. Observa, yo no entendía eso, es lo que está diciendo Juan. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús bautiza en Espíritu Santo? Pues porque es el Espíritu Santo, mi hermano. Y ve el testimonio de Juan. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Ese Cordero de Dios es el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas por qué querían matar a Jesús? Porque decía que es el Hijo de Dios. ¿Y que decían los judíos? Te estás diciendo que eres Dios. Me estoy explicando. Al día siguiente estaba nuevamente Juan con dos de sus discípulos y viendo a Jesús pasando dice, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez Juan no quita el dedo del renglón. ¿Se dan cuenta? No quita el dedo del renglón. He ahí el Cordero, ese Cordero del que les he estado hablando es ese que está ahí. ¿Qué hicieron los discípulos? Dice, sus dos discípulos lo oyeron hablando y siguieron a Jesús. O sea, dejaron como loco ahí al pastor Juan. Espero que hagan lo mismo, que me dejen como loco aquí hablando, que vayan a seguir a Jesús, mis hermanos, y lo anuncien y lo proclamen. Volviendo Jesús y viéndolos, que lo siguen, les dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde moras? ¿Por qué le están preguntando dónde vives? Porque se quieren quedar con él. Venid y verás. Vean la contestación de Jesús. ¿Quieren saber dónde? Vengan. Fueron, pues, vieron dónde posaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Uno de los que lo siguieron, que había oído de parte de Juan, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Este halla primero a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo, y lo llevó a Jesús. Mi hermano, ¿a dónde llevas a tus hijos y a la gente que conoces? Ay, pues yo los llevo a la iglesia. Ah, te iba a decir, te doy un like así. No, te doy un like así para abajo, mi hermano. ¿A dónde lo llevó? A Jesús. ¿A dónde tienes que llevar a la gente? ¿A dónde tienes que llevar a tu familia? A Jesús, mi hermano. Al Cristo, al Mesías. Mirándolo fijamente, Jesús dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Vamos al versículo 42, Juan 10. Muchos creyeron en él ahí. Observemos la consecuencia, mis hermanos, de estar escuchando a Dios.
Observemos la consecuencia de escuchar quién es y conocerlo. Muchos creyeron en él ahí, muchos. Entonces, ¿para qué nos revela su nombre? Pues para que creamos, para eso revela el nombre, no para ver, ay, el Señor es mi proveedor, a ver, ¿de qué me va a proveer? Me va a proveer de salud, de economía, de una pareja, de familia, no sé de cuántas cosas, mis hermanos. Y estamos buscando a ver qué me va a proveer. No, mi hermano, la provisión es Él, no lo que te da. La provisión es Él, mi hermano. Muchos creyeron en Él. Busquemos eso. Primera de Juan 3 del 1 al 10. ¿Te acuerdas que te dije? El amor, ese amor. Observen, muchos creyeron en Él. No pierdas de vista versículo 42 de Juan 10. Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, dice la palabra. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. A veces dices, ¿por qué me tiran de loco? Pues, porque no te conocen, mi hermano. ¿Por qué? Pues porque tampoco lo conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, no pierdan de vista esto, cuando Él se ha manifestado, y a lo mejor pensamos, es que cuando Él se ha manifestado en su parucía, mi hermano, ¿cómo va a ser manifestado en la parucía y quién lo va a reconocer si no se predica su nombre? Cuando venga van a decir, es otro adivino, es otro, un gurú, es un no sé qué, porque no lo conocen, mi hermano. Para eso nos envió a nosotros, para abrir camino, para predicar sus atributos, compartir sus atributos, enseñarle a la gente a que crean en Él, no para llevarlos a la iglesia. Cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. ¿Entendemos esto? Cuando Él se manifieste, ¿en dónde? En tu vida, en tu familia. ¿Estás entendiendo? Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cómo nos purificamos? ¿Te das tus baños de pureza, mi hermano? ¿O vas a la palabra para que Él te santifique y te purifique? Vas buscando su nombre para que Él te vaya bautizando con su nombre. El bautismo es esa limpieza que Él hace todos los días en ti, bautizándote, sepultándote Él en su nombre. ¿Cómo? Con la predicación que hacemos, con compartir su palabra, con compartir sus atributos. Todo el que practique el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él fue manifestado, observa, para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Analiza tu vida, mi hermano. Analiza tu vida. ¿Cómo vives? ¿Vives en pecado? No me digas entonces que lo conoces. Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. No hay vuelta de hoja, ¿te das cuenta, mi hermano? Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. ¿La obra del diablo en qué consiste? Que no creamos en Jesús, mis hermanos. ¿Cuál es la obra de Jesús? Que creamos en Él. Y para creer, pues tenemos que predicar quién es. Todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Amén, mis hermanos. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Cómo mostramos ese amor a los hermanos?
Primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. ¿Estás entendiendo en qué consiste el amor? Predícale a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a tus amigos, a tus enemigos. Predícales el nombre de Jesús para que lo conozcan. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. Ese es el mandamiento, mis hermanos. Pregunta, ¿lo estás cumpliendo? Ámense unos a otros. ¿Cómo? Predícales el nombre, compárteles el nombre, dales el nombre, hablen del nombre. Lo estamos comprendiendo. Este es Jesús, nuestro Dios, en el cual hemos creído y al cual compartimos, al cual manifestamos todos los días, no solamente en un sermón, todos los días, con nuestra vida. Revisen sus redes sociales, mis hermanos. ¿Qué hay en sus redes sociales? Y vas a ver que brilla por su ausencia el nombre de Jesús. Revisen. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ok. Pues que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús.